Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 3. Rumbo a la Gloria. Semana 4. Romanos 14. Rumbo a la Gloria. Basada en Romanos capítulo 8, versículos del 17 al 18, del 29 al 30. Día miércoles. Lectura bíblica. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 7, versículo 20. Romanos capítulo 8, versículo 3. Leer con oración. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida nos libra. Romanos capítulo 7 nos muestra el conflicto existente en el hombre cuando intenta cumplir por sí mismo los requisitos de la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Él descubre que al querer hacer el bien, encuentra en sí otra ley que es más fuerte que su esfuerzo por cumplir la ley de Dios, la ley del pecado que habita en él. Esta ley es mucho más fuerte que su intento por hacer la voluntad de Dios. Por eso, él clama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias al Señor tenemos Romanos capítulo 7, versículo 25, parte A. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La victoria no viene por caminos externos, pues el problema no está fuera de nosotros, sino dentro. El Señor sabía eso, al punto de decir que es del corazón del hombre que proceden todos los males. Por eso, la obra del Señor es entrar en el hombre para cambiar todo dentro de él y concederle la victoria. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa condenación no se refiere solo a la condenación de la ley, sino a aquella resultante de haber sido vencido por la ley del pecado y de la muerte. Nosotros nos condenamos porque hacemos algo que aborrecemos, pero ya no necesitamos vivir así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo está en nosotros, como el Espíritu que da vida, pues en Él está la ley del Espíritu de vida, que puede librarnos de la ley del pecado y de la ley de la muerte. La ley, en este caso, quiere decir principio. Por ejemplo, la ley de la gravedad es el principio según el cual los cuerpos son atraídos a la tierra. No importa cuán alto salte una persona, siempre será traída de nuevo al suelo, debido a la gravedad. Para vencer esa ley es necesario que haya otra más fuerte, que no sea dominada por ella, como entrar en el cohete, por ejemplo. Del mismo modo, necesitamos de una ley con una fuerza mucho mayor que nos haga vencer la ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley maligna incluye dos elementos: el pecado y la muerte. La ley del pecado nos lleva a hacer lo que no debemos. La ley de la muerte, aunque es menos perceptible, es tan horrible como la ley del pecado, pues nos quita las fuerzas de hacer lo que debemos. Por ejemplo, sabemos que debemos orar, pero no oramos porque la ley de la muerte opera en nosotros.
En una reunión sabemos que debemos invocar al Señor y volvernos al Espíritu, pero no siempre hacemos eso porque la ley de la muerte está operando. Sabemos que necesitamos pedir ayuda espiritual debido a nuestra condición, pero no lo hacemos por la misma razón. La ley de la muerte nos impide hacer lo que debemos. Muchos creen que si no hacen nada, si no cometen pecados graves, estarán bien. Tal vez estén bien con relación al aspecto del pecado, pero no con relación al aspecto de la muerte. Si hacemos lo que no debemos, estamos en la ley del pecado. Si no hacemos lo que debemos, estamos en la ley de la muerte. Pero no nos desesperemos, pues la buena noticia es que la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Ella es el cohete en el que entramos para vencer la ley de la gravedad y mantenernos en los lugares celestiales. En Romanos capítulo 8, versículo 3 leemos: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Poseemos la semejanza de la carne de pecado. Jesús tuvo la semejanza de la carne de pecado y podría haber pecado, pero no pecó. Por tanto, el pecado no entró en él para constituir su naturaleza. No obstante, cuando fue a la cruz, él llevó consigo no solo la semejanza de carne de pecado, sino también el mismo pecado. ¡Cuán grandiosa es la sabiduría de Dios! La carne humana se volvió como una trampa para el pecado. Cuando el pecado entró en el hombre, se quedó atrapado en él. Cuando Cristo se encarnó, se revistió de la carne humana, pero sin el pecado como su contenido. Así que cuando fue a la cruz, llevando todo lo que tenía, la semejanza de la carne, el pecado lo fue también. ¡Aleluya! Pregunta: expliquen la ley del Espíritu de vida usando el ejemplo de la ley de la gravedad. Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.